a pique, y yo pues creo que va a seguir en esas condiciones. Entonces, en ese sentido, el peso colombiano, si a mí me dicen, bueno, en el largo plazo se va a depreciar o a apreciar, yo creo que terminará irremediablemente por la mayor confianza en el país, por el mayor crecimiento económico y por mayor todo eso, apreciándose. Y entonces, en la medida que se aprecie, ¿no es cierto?, o trabajamos muy duro en competitividad y en mejorar la productividad, ¿no es cierto?, o hay ciertos sectores que van a terminar de dejar de ser competitivos. Esa es una tristeza, pero eso es una realidad económica de largo plazo. Y hay que aceptarla e incluirla en el análisis que se haga a futuro dentro del mundo de los negocios. Nada que hacer, lo que dice usted. No, yo creo que sí hay mucho que hacer. ¿Sí? Yo creo que el país tiene muchas cosas para hacer. En estos días salió una noticia a finales del año pasado que el gobierno nacional está estudiando la famosa regla fiscal, que es la que permite que cuando venga todo este volumen de dólares tan grande que va a venir por petróleo, va a venir por minería y por inversión extranjera que está llegando, esos dólares se queden afuera, ¿no es cierto? Como lo hizo Chile. Como lo hizo Chile, como lo hizo Noruega, ¿no es cierto? Y como no lo hicieron los países africanos medio bananas cuando se llenaron de petróleo, como los Kenias o los Tanzanias o algunos de esos, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que manejemos el tema con regla fiscal, la enfermedad holandesa no le va a pegar a Colombia, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que yo creo que hay que hacerle mucha más bulla y hay que apoyarlo mucho más, tener una regla fiscal. El otro es, en Colombia está el Consejo Nacional de Competitividad, el Consejo Privado de Competitividad. Yo creo que en la medida de que Colombia trabaje esas iniciativas del Consejo Privado, que es un tema supragremial, porque muchas veces los gremios trabajan como alrededor de sus intereses particulares y no necesariamente los intereses nacionales, mientras que el Consejo Privado de Competitividad trabaja por los grandes intereses nacionales y tiene una agenda muy bien jalada. En la medida de que cada vez articulemos más temas de trabajo alrededor de la agenda del Consejo Privado de Competitividad, yo creo que el país se va transformando impresionante y se va transformando para bien. Y que cada uno de los empresarios, ¿no es cierto?, cada vez se sofistique más en temas de estrategia, se sofistique más en temas de, no simplemente de capital de maquinaria, sino de capital tecnológico, de capital organizacional, de capital humano, etcétera. En la medida de que eso se da, yo creo que somos competitivos y podemos seguir siendo competitivos. Otra variable muy importante a tener en cuenta, pues por todos los integrantes del mundo de los negocios en Colombia, tiene que ver con la inflación. ¿Qué va a pasar este año? Este año hemos dicho que va a haber un fenómeno del Niño que nos puede golpear muy fuerte, pero es que además en el mundo entero se está empezando a hablar del repunte de los commodities, ¿no? De todos estos productos básicos, de que el petróleo, dicen algunos, podría llegar a los $100, de ahí en adelante una cantidad de cosas que se relacionan con la construcción, hierro, níquel, ferroníquel, ya están ustedes incorporando en sus proyecciones esos cálculos de un mayor costo de los materiales. Yo creo que estás tocando un tema muy importante. En la medida de que los déficits fiscales de estos países son tan grandes, las monedas se deprecian, ¿no es cierto? Y los chinos, que habían sido los grandes inversionistas de todas estas reservas internacionales que les sobraban en esas monedas, cada vez creen menos en ellas. Entonces está apareciendo una nueva moneda, y la nueva moneda se llama el commodity, ¿no es cierto? O sea, a un chino, entre invertir en dólares o invertir en futuros o en presentes para poder reforzar su posición de hierro, de acero, se va por lo segundo. Esa cosa se va por lo segundo, evidentemente. Entonces yo creo que hay un tema que va a seguir presionando hacia arriba los precios de los commodities, y de hecho ya vimos una reacción grande en el mundo en el precio de los commodities. ¿Qué va a terminar pasando? Yo creo que va a terminar pasando que vamos a tener otra vez inflación importada de commodities, ¿no es cierto? Y esto, sumado a lo del fenómeno del Niño, va a hacer que yo creo que en el primer semestre del año tengamos un pequeño rebote en el tema de inflación, no de largo plazo, porque yo creo que el país está muy bien posicionado a tener unas inflaciones alrededor del 3%. A mí lo del 2% no me parece realista, porque reflejó más bien toda esa sobreoferta de alimentos que no pudimos exportar a Venezuela y que cogió el mercado doméstico y lo congestionó. Pero yo creo que podemos rebotar tal vez a un 4 para terminar en un 3 al final del año. Eso es lo que yo me imaginaría. Y eso es más o menos lo que estamos visualizando nosotros. ¿Y les tocará a ustedes aumentar precios en la medida en que suban todos el costo de estos materiales? Nosotros no aumentamos precios, sino que digamos que tratamos que por volumen se mantengan los precios iguales. Por el volumen. Lo que ha pasado en el retail en el mundo, en la medida que tú generas unos volúmenes mucho más grandes, hay unos descuentos que terminan, como quien dice, balanceando este tema. Entonces, esa es como la política, ¿no es cierto? Difícil, es un negocio de márgenes muy bajitos. Muy bajos. Muy bajitos, es de gran volumen. Este negocio
hay una ecuación que llaman la del P por Q, que es el precio por la cantidad, ¿no es cierto? Nosotros le jugamos más a la cantidad que al tema al tema del P, porque no nos da el tema. Tú en cemento, por ejemplo, o en acero, o en cerámica, o en alguna cosa de esas, los márgenes que tienes son muy bajitos. Uno medio compensa un poquito más con los temas más de decoración y todo eso, pero no te da suficiente. Entonces, realmente el tema es un tema de volumen. O sea, el tema es evidentemente de volumen. Sí. Optimista para este año 2010, en últimas, aunque a pesar de los de alguno que otro nubarrón. Yo creo que sí. Yo soy un fanático de este país. A mí me encanta mi Colombia, me encanta la gente, me encanta todo lo que está pasando en el país. A pesar de todas las dificultades que vemos de todo eso, yo creo que tenemos un país creciendo, un país desarrollándose, un país donde se están pasando cosas importantes, y yo soy un fanático y un creyente muy grande de todo, y creo que cuando uno lo mira a nivel como internacional, si a uno habla con mucha gente, en América Latina hay 5 países realmente para mirar. México por la cercanía con los Estados Unidos, Brasil por el tamaño del mercado y porque realmente están pasando cosas muy importantes, y son Chile, Perú y Colombia, básicamente. Entonces, yo creo que cada vez más Colombia se posiciona como el líder absoluto de la subregión del norte de Sudamérica, ¿no es cierto? Antes teníamos una competencia muy abierta con Venezuela en ese sentido, pero en la medida que se ha desestimulado la inversión allá, esa inversión se ha venido para acá, y entonces cada vez Colombia se posiciona más como el líder absoluto. Aquí hay 3 regiones en las Américas: la del norte, que es México, Canadá, Estados Unidos; la del sur, Brasil, Perú, Brasil, Chile y Argentina; y en la subregión del norte es definitivamente Colombia el líder. ¿La cadena Sodimac, a propósito, tiene presencia en Venezuela? No, señora. Nada. No, señora. Bueno, ¿qué tan de buenas? Con todo lo que está pasando. No, pues, señora, con lástima, porque hay un mercado muy importante allá, ¿no es cierto? Pero no hay condiciones para eso. Bueno, digo, Chávez esta mañana, o la Asamblea Nacional de ese país, sacaba decretos para hacer muy expedita la expropiación de empresas y que sea una nacionalización express, ¿no? Sí, entonces lo que va a terminar pasando es que la mínima inversión que tenían, yo creo que ya va a dejar de llegar del todo, porque yo te pregunto, ¿quién en su sano juicio va a invertir con el riesgo de que le van a expropiar lo que hacen? Muy triste lo que está pasando en ese sentido, muy triste, por ejemplo, lo del Éxito. Estos tipos son espectaculares de buenos, los del Éxito. O sea, la gente del Éxito, yo soy gran admirador del Éxito y de Carrefour y de todas estas cadenas que han venido, porque son gente muy buena, muy conocedora de lo que es retail, tienen mucha tecnología, tienen mucho conocimiento. Y entonces sustituir eso, ¿no es cierto?, vía una nacionalización, a mí pues la ecuación no me da por ningún lado de que uno pueda producir mejor resultado de la otra forma que es esta. Es imposible. No, PDVSA va a terminar manejando esos supermercados, PDVSA agrícola. ¿Cómo le parece? Entonces la pregunta es si lo van a manejar igualito como manejaron el sector eléctrico. Bueno, para ir más lejos, poquito racionamiento el que están viviendo los venezolanos. También todo un drama que va para largo, ¿no? Que va para largo, porque ese tema, el sector eléctrico, yo alguna vez trabajé en el sector eléctrico, estuve muy vinculado, y ese es un tema que hay que manejarlo con mucho cuidado y con mucha disciplina en el tiempo. Y tú no recuperas un sector eléctrico de un día para otro. Ese es un tema que unas redes, si tú no les haces mantenimiento, recuperar una red de transmisión o de distribución o una hidroeléctrica a la que no se le ha hecho mantenimiento, eso es un tema de años. Así como el deterioro es de años, la recuperación es de años. De un día para otro no se construye nada térmica ni nada. Nada. Claro, un trauma. Pues, doctor Carlos Enrique Moreno, presidente de Sodimac Colombia, una de las empresas más grandes del país, a propósito, en el ranking de las empresas más grandes de Colombia. Debemos estar de 30 y pico este año. 30 y pico, 30 wow. y pico, sí. Facturando más o menos, ¿cuánto fue el año 2008? Nosotros estábamos más cerquita al 1.3 billones, a los 1.3 billones, este año más. Pues, una de las 30... 2 y piquito del año pasado. ¿Sí? Bueno, pues una de las 30 empresas más grandes de Colombia. Muchas gracias por haber estado acá. Bueno, ya usted, como dice, lleva 9 años. Llevo 9 años. 16 lleva toda la cadena. Toda la cadena, sí. Y esperamos que dure muchos más. Gracias. La cadena tiene que durar toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Yo no tanto, pero la cadena sí toda la vida. Pues muchas gracias por todo lo que hemos hablado el día de hoy, por todas sus perspectivas, por todas sus luces. Esto es...